una fotito. Ya, yo le voy a mostrar para eso pago por internet. Tengo aquí unas imágenes de internet puse cuando de Abram y salieron todas estas imágenes. Fíjense, quizás lo han visto en obra ya, lo han visto el famoso cono, ahí está más grande, ahí está de Wikipedia. Tengo unos videos, pero no los voy a mostrar ahora. Me interesa que lo vean a la rápida porque es para salir del paso y que entiendan un poquito. Ahí está el famoso cono de Abram. Este cono, la función que tiene es medir la docilidad del cono, del hormigón. Ojo con eso, Fátima. Este ensayo no mide resistencia. La foto antigua estaban fumando y atrás, los chiquillos, sin antiparra, ya. Todos castigados dirían. Lo que mide es la docilidad del hormigón y no la resistencia. La docilidad tiene que ver con la facilidad de poder eh, mover el hormigón, trasladarlo, etcétera. ¿De acuerdo, Fátima, o no? Ya, de acuerdo, ahí sí estoy Entonces, clara. Yo pensé que era el registro ya, como ese para que no ensayo, hubiera errores y toda la claro, cuestión. lamentablemente, y que mira, qué bueno que lo abordas, porque sí, todos vamos a aprender con esto que tú acabas de decir. Porque, y ustedes no se preguntan también, cuando llega yo compro un G30, que es un hormigón de alta resistencia, que es más caro además, es más caro que un hormigón pobre, un G10, por decir algo. Entonces, Fátima, si yo te llevo, tú me dices, ya, quiero un G30 para la construcción que estoy haciendo, y yo te llevo el camión mixer, y la única parte donde dice que es un G30 es la guía de despacho, que está escrito ahí, dice G30, pero ¿cómo sabes tú que el hormigón que colocaste es un G30? ¿Cómo lo vamos a ver si está fresco? ¿Cómo puedo saber yo que cuando endurezca va a tener la resistencia que yo compré? Porque estoy comprando uno de alta resistencia. Aquí hay dos razones de ser, porque es como que si fuera dos preguntas que me hiciera a la vez. Porque se supone que yo por eso tengo que revisar la guía, ¿no? De Muy bien, despacho y toda la estoy cosa, confiando. ¿no? Estoy Los confiando en la registros. empresa. Sí, estoy confiando en la empresa que yo pienso que le he pedido por su excelencia en entregas, ¿no? Pero también ahí va la otra parte que ya es mía, como por decir personal, revisar, pues, revisar el material, la materia prima. Ya, pero Pero nos yo decía al pienso más que principio, tiene muy influencia la hoja de pedido, la guía. Pienso yo, no. Puede que yo esté equivocada, pero yo pienso así. ya, una cosa es que vamos a confiar en la guía de despacho y que viene con la mezcla que me dicen ellos. Pero necesito otra forma más. Ya vimos que este ensayo de cono no mide resistencia, pues mide docilidad, mide la facilidad con que yo me puedo, suponte si alguien dijeran que el profesor tiene el pelo dócil, porque es la facilidad que yo me tengo para peinar. Tengo poco pelo ya, pero todavía no lo tengo tan dócil tampoco, soy medio mecha clavo, así que es difícil de peinar, no es dócil. Sí tengo unos compañeros como Jorge, no, perdón, Jorge tampoco, no, Jorge no, olviden de Jorge. Puede ser Javier que tiene cierto en la foto ahí como el pelo un poco más fácil de peinar. Chuta, de malo el ejemplo, Jorge, nada, ya. Ahí, sí, él tiene el pelo más dócil, fácil de peinar, pero eso no quiere decir si es más resistente o menos resistente. Entonces, y Fátima, por eso que es buena la pregunta, porque uno podría decir, con ese ensayo me pueden decir si trae harto cemento o poco cemento, y no, pues lamentablemente no me indica eso. ¿Qué me indica a mí si un hormigón es resistente o no? Es un ensayo de resistencia, pero que se hace días después. Y ese ensayo de resistencia del hormigón se mete en una prensa, pero el hormigón endurecido. Y ahora les voy a mostrar otras imágenes. Así que tu pregunta, Fátima, pero excelente. Mira, ahí están la forma en que se someten los cilindros. Antes eran los cubos, como esta imagen que le estoy mostrando ahora. Antes eran prismáticas, que eran los famosos dados que poníamos en obra, y se apretaban. El dado sería este desde que está en el centro, ese plomito, y la prensa es todo desde los acoples rojos, y en realidad la prensa son estas circunferencias plateadas y negras, pero se le acoplan en unas coplas que son los rojos, y con eso se ajustaba para poder presionar el cubo. Hoy en día, las probetas, como se llaman estos elementos de prueba, son, déjenme ver,
¿Qué pasó con la página? Empezaron a salir páginas medio raras. Eso pasa que me meto a cualquier página, ¿cierto? En mi computador. Y después aparecen cosas medio extrañas. Y acá, aquí estamos. El ensayo más común, ¿cierto? Es el de la probeta. Ahí está. Cilíndrica, que está ahí en esa imagen. Ahí está. Bueno, ese es de mortero, pero el mismo ensayo. Mortero con azufre es para ver, para probar cuando tiene que estar muy, muy lisa en realidad. Se aprietan y se aprieta la prensa y en algún momento tiene que fallar. Cuando falle quiere decir que no es que se desintegre la probeta, sino que va a tener, se quiebra en algún lado, se fisura en una parte y la prensa siente de que hizo un pequeño cambio que como que se dio, aunque lo más probable es que después cuando tenga que seguir apretando, tenga que seguir haciendo el mismo esfuerzo. Pero en un punto ya se dio, ya es cuando para la prensa y marca la resistencia que alcanzó el ensayo. Ahora la pregunta es, ¿y en qué momento se hace ese ensayo? Porque cuando está fresco, ¿lo puedo hacer o no, Fátima? ¿Puedo tomar el hormigón y meterlo a una prensa? Eh, la verdad es que no sabía que se hacía ese tema, profe, porque en la hora donde yo estoy no han hecho ningún tipo de prueba de esta manera. No, pues no lo Incluso, hacen, no lo hacen no, ahí. incluso le cuento que de las aceras o veredas, no sé cómo le llamen aquí, ¿Ya? se cuartearon totalmente, totalmente, y eso hubo un desperdicio de material, problemas, ya, soleras se llaman acá, Ya. y fue algo fatal, ya, porque Oh, nuevamente hubo que mandar a hacer todo eso y fue más o menos como unos 300 metros. qué Ya, terrible. y Ya, por eso no sabía que eso, no le podría decir, profe, porque no sabía que ese tema se hacía. O ya. sea, se Para el hacía ese tipo de prueba. te hacen esas pruebas, Pero yo para la próxima yo ya sé y voy a pedir, ya, pero o sea, claro, pues sí, porque ya lo para eso sabes. estoy, no para aprender. Eso, muy bien, ya lo sabe ya sabe que existen las pruebas de resistencia de hormigón, pero ojo con esto, que las pruebas tienen esta desventaja, que las pruebas no se pueden hacer con el hormigón en fresco, entonces uno dice, chuta, voy a recibir este hormigón y no tengo la certeza y lo voy a tener que colocar, y así funciona, po. Se coloca el hormigón igual y uno confía hasta el momento en que recibe los ensayos. ¿Cuánta resistencia me dan los ensayos? Y ahí uno va tomando decisiones. Es muy probable que a lo mejor ustedes hicieron las soleras y tampoco tenían los resultados de los ensayos. Por otro lado, los ensayos son medio, no se ensayan todos los hormigones que llegan, sino que hay cada cierta cantidad, hay un control, depende del control de calidad de la obra, y ahí puede existir esta pequeña falla de repente, pues como te fallaron a ti las soleras. Pero por ejemplo, en un edificio a veces es súper complicado porque yo completo un muro de hormigón y con el hormigón fresco hago las probetas y las probetas las ensayan a los 7, a los 14, a los 21 y a veces a los 28 días. Entonces cuando lo voy a ensayar, tiene que tener algo que no lo dije, esto no lo dije, pero el hormigón, su resistencia de diseño se alcanza a los 28 días. O sea, el G30 va a tener la resistencia de G30 a los 28 días. Antes no. Pero yo podría decir, bueno, pero los primeros días sé que gana alta resistencia, ya debiese tener el día 7 debiese tener, no sé, si tiene que alcanzar los 30 megapascales, debiera tener por lo menos unos 20. Si no tiene los 20, quiere decir que no va a llegar al día 28 a los 30. Entonces puedo decir de que ese ensayo o que ese hormigón está malo. Así es como se hace un poquito el ejercicio se ensaya de nuevo, después, si es que no resulta y no se alcanza la resistencia de diseño, esa es la parte más grave. Cuando no se tiene no se alcanza la resistencia de diseño, entonces tengo que ir y tengo que retirar con una testiguera en el muro que yo construí para ver si realmente el muro tampoco tiene la resistencia de las probetas. Si el muro tiene la resistencia de las probetas, entonces el muro se queda. Si el muro no tiene la resistencia de diseño, entonces tengo que botar el muro. Y eso es lo más complejo. Volviendo al tema de las soleras, yo creo que tú hablaste de que se cuarteaban, ya ese es un tema de otro proceso, Fátima, que es el sistema de curado, que dijimos que cuando se fisuraban o se cuarteaban
los elementos de hormigón es cuando no se les tira agüita. Así que lo más probable es que si tú, vamos a poner al tiro aquí una imagen aprovechando que tenemos buen internet. Profe, hay algún detalle que tengo que decirle, Ya, si estaban hidratadas las soleras, o sea, estuvieron cuidadas, hidratadas, revisadas, pero ya estaba terminado ese trabajo, ese tramo, y cuando a los cuántos días fue, no me recuerdo cuántos días fue que nos dimos cuenta que eso estaba todo cuarteado. De ya, pronto ha sido lo que usted dice, ya, mira, o el pero ojo que, cemento vino de mala calidad, no entiendo por qué pasó ese tema. ya, te voy a preguntar, Fátima, ¿cuál serías tú cuando dices que se hidrataron correctamente? ¿A qué te refieres con que se hidratan? ¿Se colocaron, se terminaron de hacer y cuando se terminaron de construir estas porque se ponen en molde o venían listas? Porque ojo, que a lo mejor venían, ¿cómo se llama? Eh, prefabricadas, pues. ¿Eran prefabricadas o las fabricaron en la obra? No, la fabricaron en la hora, es que yo no sé cómo ustedes le Ah, ya. llaman, ¿cómo se llama? La acera, la vereda por donde va caminando el peatón, ¿cómo se llama eso? Solera, hay unos que le dicen solera, hay una que se llama, yo la conozco como acera, pero Ah, no sé ya, ojo, ojo que la acera es la vereda. La vereda y la otra es la calzada, ¿cierto? Hay que diferenciar, pero la acera tal cual, donde pasa el peatón, ¿cierto? exactamente, Ya. exactamente, sí. Nosotros le conocemos como vereda, pero está bien llamado la acera. Ojo que la acera, donde va transitando el peatón, el correcto curado es humectar por lo menos 7 días después de que se colocó. Ya, y eso dice la norma, y lo recomendable, esto es súper dramático, pero es que depende mucho de la condición climática, pero voy a colocarlo de nuevo porque parece que no mostré bien fotos de curado. Voy a colocar algunas fotitos aquí. Eso es lo bueno de tener esto. Ustedes también pueden hacer en el ejercicio conmigo, buscar en internet y poner curado, pero yo lo hice ahora por ustedes. Curado de hormigón. Recuérdate que este era el curado de hormigón, tirarle agüita y mira, fíjate que hay una cuestión tan increíble que, bueno, cuando el hormigón gana cierta resistencia, el ideal es tirarle al tiro harta agua encima, o colocar una membrana de curado, o colocarle arpillera, o un plástico encima. Hay varios métodos, varios métodos. ¿Vas viendo la foto conmigo, chiquillo, no? Sí, Sí, profe. correcto, sí, Gracias, Jorge, gracias, Jorge. sí. Es que me acordaba yo de las pilleras, que La más me recordaba. arpillera, la Eso arpillera, es el lo que más me polietileno. recordaba. Mira aquí, tapando con polietileno. Hay varias formas. Pero yo conozco un caso tan dramático que en unas casas en los Andes, no sé en qué parte estás tú, Fátima, no recuerdo, pero en los Yo Andes, estoy en ya, Quilicura. eh, sí, tenemos que volver a las preguntas. Gracias, Juan, gracias, gracias. Y voy al tiro de lo que están. Ya, oye, en los Andes estaban haciendo unos radieres. El radier en la parte de abajo, muy parecido a lo que tú estabas hablando, que es una base de hormigón, un paño extenso, y y lo tiraban y después pasaba un rato y iban y tiraban agüita humectándolo. Y se fisuraban los hormigones, se fisuraban, porque era tan fuerte el calor. Nosotros hormigonábamos en la mañana y eso alrededor de las 3 ya teníamos todos los hormigones, todos los radieres fisurados, las 2 o 3 casas que hacíamos al día fisuradas. Así que le consultamos a los expertos no sé si era eh, eh, BST, no me acuerdo cuál era la empresa de hormigones, pero no sé si era una de las empresas grandes. Y nos dijeron, no, lo que tienen que hacer es, ustedes, por la condición climática, ustedes tiran, además el hormigón era especial, entonces, ustedes tiran el hormigón, lo colocan e inmediatamente, dijo, inmediatamente, así como que el último albañil está platachando el radier, sale el albañil e inmediatamente tienen que aplicar una neblina de agua, una neblina de humectante. Una neblina se refiere a una máquina pulverizadora que empieza a tirar agua. No es un dispersor no es como este que tira las regadoras, que es distinto. No, es un pulverizador que tira hace una neblina, pues, una burbujita muy liviana de agua. Y yo en mi expertise dije, no va a funcionar. Imagínate, mira, para que me comí mis propias palabras.
No va a funcionar porque si bien el agua está pulverizada, va a caer lentamente y esa cantidad de agua va a ser finalmente, porque como va a ser tan inmediato, esa cantidad de agua va a ser que finalmente sea mucha el agua que tenga superficialmente y se va a fisurar más. El tema está que funcionó. Funcionó. Así que me tuve que comer mis propias palabras. Pero funcionó porque, claro, el calor era tan extremo y además corría un poco de viento que la pulverización hace que las gotas que caigan son mínimas porque queda mucha suspensión. Entonces, como quedan en suspensión y algunas no alcanzan a caer porque el calor las evapora antes que caigan, entonces es como que era la medida precisa. Y resultó la aumentación inmediata, inmediata, inmediata. O sea, no te estoy mintiendo, salía el albañil y llegaba el hombre con la pulverizadora y empezaba a pulverizar harto rato y como media hora. Y después de media hora tapaban un poquito y dejaban una pulverizadora ahí tirando y no se fisuraron más los radieres. Pero eso es un caso extremo. En general, uno lo que tiene que hacer es que gane las primeras resistencias, que cuando, porque imagínate, lo más recomendable es que que yo lo inunde con agua, que le ponga un chorro de agua. Pero si yo tengo un hormigón fresco y le dejo caer un chorro, me va a quedar un hoyo ahí donde tengo el chorro. Entonces tengo que esperar que tenga cierta resistencia y ahí le aplico, si puedo dejarle la manguera ahí corriendo, le dejo la manguera corriendo, ese es el ideal. Pero para que vean ustedes lo importante que son los sistemas de curado, como ese caso de la neblina, que era colocación inmediatamente después de... Ahí quedó el experto. Otra vez más que fallé. Es una de las tantas veces que he fallado, así que ustedes no se sorprenden por, mi, por mis comentarios. Ya, ¿cómo vamos con las preguntas? Dijo que no se me olvide, Juan dijo, profe, no se le olvide que estamos revisando la prueba, sí. Gracias, para eso los tengo ustedes, chiquillos, aquí para que me vayan a con el profe más disperso, o sea, por las nubes. Pero ustedes me ayudan ahí, vamos recién en las 7. Ya, nos queda todavía, tenemos clases, chiquillos, tranquilo, tranquilo. Esta materia es la más importante, por eso es que le doy más duro a esto, Juan, y no porque usted se haya sacado un 7. Kevin también se sacó un 7 que viene llegando, no lo había dicho nada. Kevin también tiene un 7, ¿eh? ¿Ya? Y Yomaira, vamos a ver el tiro. Yomaira. Yomaira, ¿dónde está menos? Le había bajado la nota. Tiene un 5. Ya. ¿Escucharon o no, chiquillos? Yomaira, si me pueden hacer con la manito para arriba, no sé, o Yomaira y Sí, Kevin. profe, estoy Ya. escuchando, profe. Y Kevin supo la nota y se salió. ¿O no? ¿Dónde está Kevin? ¿Está por ahí o no? Ya, pero Kevin tiene un 7 igual. Kevin hizo el mismo depósito que Juan, los dos tienen un 7. Bueno, volviendo a la pregunta 7, valga la redundancia. Dice, el hormigón, como todo material pétreo, posee gran capacidad para resistir compresiones. Sí, verdadero. Muy bien. Verdadero. Está fácil. Está facilísimo. Ah, va en el metro que ya, tiene. Va fresquito, vamos, ya, bien. Los aditivos son sustancias que se agregan al hormigón con el fin de modificar determinadas químicas de la mezcla. Verdadero, pues. Los aditivos dijimos como era el retardante, el fluidificante, lo que hace que es cierto que el hormigón cambie sus propiedades químicas. No así los adiciones. Las adiciones cambiaban las propiedades mecánicas. Tipos de aditivos: retardador, acelerante, fluidificante, superplastificante, hidrófugos, incorporadores de aire. Ahí se me están quedando varios atrás, pero esos son los más comunes. Los más comunes. 9. Para resistir, ¿cuál esfuerzo está diseñado el acero? Oh, la pregunta mal hecha. Debería ser el acero, ¿cuál es el esfuerzo que está diseñado? Bueno, no son cosas mías para enredarlo a usted y perjudicarlo. La pregunta, la respuesta correcta es la tensión. Ya lo hablamos un rato. El acero está preparado para someter esfuerzos de tensión o tracción, que son sinónimos. Ahora, para los que están estudiando construcción,
Tensión, en términos de cálculo, lo asumimos como ambos casos, ¿ya? Para la compresión y la atracción. Para el, pero para el curso, solamente la hoja como tensión. Pero los que tienen que hacer cálculos de diseño ese, entonces, que no se vayan a confundir a veces que el término tensión no lo ocupamos correctamente y en los ejercicios de cálculo estructural, el concepto tensión lo ocupamos tanto para la compresión como para la tracción. Pero para el caso práctico de nosotros, tensión es lo que está sometido el acero. Volvamos a la pregunta 10. ¿En qué consiste el proceso de curado del concreto de una losa? Y aquí está lo que le comentaba Fátima, que es mantener mojada la losa durante 7 días posteriores a la colocación. Ese es el ideal, 7 días. Pregunto al tiro acá, una pregunta solo para hacer enojar a Juan y nos demoremos más. ¿Cuánto, cuánto tiene, cuánto en sus obras aplican un curado de 7 días? ¿Cuánto Ninguno. tiene? Ninguno, ¿cierto? Es difícil además, es difícil. Por eso que muchos aplican el tema de la membrana de curado, porque es difícil tener cualquier estructura mojada 7 días. O sea, con suerte le mandamos a alguien que la riega el otro día, 2 días ya, pero 7 días es difícil. Y es una mala práctica. Debiéramos tratar de tenerlo humectada a los 7 días, o aplicar membranas de curado o inventar algún sistema. Comenten más, chiquillos. Javier, se te fue un poco la señal, pero me dijiste que ninguno. Sí, yo también creo que ninguno, pero debe haber alguno. Seamos bien pensados, alguno lo hace. Yo, El- Diga, Jorge, diga. yo los vi en Ferrero, en la ¿Ya? planta de Ferrero, tirar el esto y no, nunca los vi mojados, ni en el segundo día, ni el tercero, ni ningún día. Lo tiraron, Mm. dijeron, en un par de días más no se puede pisar esto con los camiones. Y eso fue todo. Nada más de agua, ni una cosa de agua. Oh, Así lo vi. Y me llamó mucho la atención. sí, bueno, es muy común, eh, lamentablemente se hace poco en los sistemas de curado. Bueno, alguna obra cuando se toman en serio el tema de las grietas, que es lo que hablaba Fátima, y que se empiezan a cuartear algunos elementos, y si no me lo aceptan, ya ahí estoy complicado. De hecho, a nosotros nos pasó con esos radieres, que en algún momento a nadie le importó, hasta que alguien dijo, oye, pero ustedes tienen todos los radieres fisurados, no se los vamos a aceptar. Ahí tuvimos que partir a curar. No a curar nosotros, porque se puede malinterpretar, a curar los hormigones. Si nos curábamos nosotros, no es que se quedaba ni un hormigón bueno. Sí, Otra vez. exactamente. Otra vez. Oye, ya, viene llegando Pierre. Le vamos a dar al tiro la nota a Pierre. ¿Dónde está el uno de Pierre? Ah, no, aquí está. Un 4 Pierre. Tuviste a punto de sacarte un rojo. Pero le subimos la nota, que no se lo olvide, chiquillos, que le subimos la nota porque algunas preguntas estaban escritas y no quedaban bien registradas. Eh, Así que por eso que el profesor subió la nota. Obviamente que a los que depositaron les puse un 7, a los que no, ahí nomás. Ya, sigamos. Vamos con la pregunta número 11. ¿Cuál de los siguientes componentes no comparte el hormigón y el mortero? La grava, ¿cierto? La piedra grande. Muy bien. Algunos ya lo tienen clarito, eso me gusta porque ya tienen claro que el hormigón lleva piedra y el mortero no lleva piedra, lleva arena nomás. En el estricto rigor, la piedra, la arena es lo mismo que una piedra, solamente que la única diferencia es el tamaño. Bueno, le llamamos arena a la piedra chiquitita, chiquitita, de 5 milímetros hacia abajo, de medio centímetro hacia abajo, hasta los 0,08 milímetros. Después más abajo material fino, que no nos sirve para la mezcla, eso también es muy importante y no lo mencioné. El material que es más fino que la arena, que son los limos y alguna arcilla, que pueden contaminar, entonces no los dejamos en la mezcla del hormigón porque en vez de pegar, hacen que se separen los elementos. Ya. ¿Cuál es la resistencia del siguiente hormigón? Y ahí tenemos un G30 10 20 12,
que quiere decir que tiene 30 megapascales de resistencia, 10% de fracción defectuosa, 20 milímetros de tamaño máximo del área y 12 centímetros de cono. Esa nomenclatura del G30 10 20 12. Y la pregunta es: ¿cuál es la resistencia del hormigón? Y la resistencia del hormigón son 30 megapascales. Alguien puso 20, igual el sistema la puso buena porque no sé, no estaba funcionando bien esto, parece. Pero la respuesta correcta es 30 megapascales. Ahí el sistema de nuevo se equivocó. Tengo que arreglar esa pregunta. Puso correcta otra pregunta que no era. Pero bueno, cosas que pasan. Pregunta 13. Hormigón de baja resistencia que se coloca bajo las fundaciones para evitar que tenga contacto con el suelo natural. El emplantillado. Muy bien. Lo voy a dibujar esto, solo para hacer rabiar a los que no les gusta como dibujo. Cuando uno hace una excavación, y si fuese una fundación, yo podría llenar inmediatamente de hormigón. Pero, antes de eso, como aquí el terreno no quedó muy parejito, se coloca una pequeña capa de hormigón, un hormigón de baja resistencia, que lo único que me va a ayudar a mí, primero es para alcanzar el sello, ¿cierto? El sello de fundación, y emparejar el terreno y darle una separación, poder trazar y poder hormigonar bien digo, en un emplantillado bien terminado. Esto también es relevante, ¿eh? Hay que entender cuál es el concepto de emplantillado, que es el que está bajito, y después de eso que se termina el emplantillado, que es un hormigón que queda parejito en el fondo, se tira el hormigón, ¿cierto? Ahí y llenamos con hormigón todo esto. Hoy parece que estoy dibujando a mi hijo ahí para hacerlo rabiar, ¿no? Hasta que... ¿Se entendió? ¡No, profe! Buenas tardes, profesor. Recién ingreso, soy Carlos. Ya, ahora vamos a comenzar, ya. Ahora que llegó Carlos, podemos comenzar, chiquillos. Gracias por avisarnos. Estamos esperando hasta que nos diera el vamos nomás. Gracias, Carlos. Oye, Vamos. hoy vamos a la pregunta 13 y te voy a aprovechar el tiro de dar la nota, Carlos. Hoy no, a lo mejor le molesta que le dé la nota en voz alta, pero pucha, no se me ocurrió No, sin otro. problema. Ya, Carlos tiene un 4 también. Un 4. Hay varios compañeros que tienen un 4. Tengo a Daniela, tengo a Carlos y Pierre, que tienen un 4. Las notas estuvieron ahí nomás, Carlos, por si acaso. Para que esté Vale, al tanto. jefe. Vale, profe, ¿qué es lo que pasa? Que yo estuve en clase y se me cortó. Y ya no pude ingresar a clase, por eso fue Ya, de repente. Por eso. Pero pero ahora, sí, de hecho, eso les comentaba yo, que a veces hay problemas con la señal, con el sistema, pero la idea es que subimos un poquito la nota para que no se sientan perjudicados, ¿cierto? Y no se frustren, como dijo Fátima, que está frustrada porque no le ha ido tan bien, ¿ya? ya, Pero ya, profesor. ahora se siente mejor, ¿sí? Porque le bajé la nota y se le quitaron todas las penas. Estaba portando mal, aquí Ya. estaba apelando al profe, ya, yo le dije, no se gusten. Le bajé la nota y se calmó el tiro. Sí, Ya vamos, sí, Pues, profe. ¿fue buena nota o es mala nota? ¿O es regular? ¿cuál? No, pues 4 es la nota límite. De 4 para abajo es mala nota, Fátima. De 4 para arriba Yo, está bien. La nota mejor es 7. ya. Vale, gracias. ¿A cuánto se lo bajé al final, Fátima? ¿No? A 4.5. Se la Cuatro, bajé. cinco. Fátima, Buena bajada que le hizo, profe. estamos ahí, no estamos medio chuecos con la Fátima, entonces 4.5. Depositó en otra cuenta, parece, no es la que correspondía. Así que se ponga las Creo que pilas. sí, porque me puso la nota más baja. Ya, sigamos, no me hagan hablar más de la cuenta. Ya, ensayo por el que se establece la consistencia del hormigón. Y este es el que hablábamos hace un rato, de la docilidad.
Y en la pregunta, la alternativa A, cono de Abrams. Así uno, ¿cierto?, puede ensayar el hormigón. Con el cono de Abrams, y la respuesta catas, meter el dedo, nada que es cuchara de casa grande. Este es un ejercicio de verdad. Ahora pusimos meter el dedo o la mano ahí para entender de que no se controla de esa forma. No hay que meter las manos en el hormigón, eso no lo he comentado un montón de veces. El hormigón, los componentes químicos que tienen, no le hacen bien a la piel. Por eso hay que usar guantes, traje de papel, y no solo por el polvo, sino que también el contacto físico con el hormigón es complicado. ¿Cuánto tiempo tarda el hormigón en alcanzar su resistencia óptima? Lo dije hace un rato. ¿Cuánto? 27 días. 28, 28 días. 28 días. Ahí está la respuesta correcta. 28 días. Muy bien. Pero en la pregunta Pero- estaba 10, 7, estaba muy pocos días. Profesor, No, ahí dice profesor, 28 días. Diga. profesor, los 28 días es cuando es losa. No. Todos los elementos a los 28 días alcanzan su. Buena Cuando es pregunta. muro, losa, Sí, todos. Oye, y buena ya. pregunta, porque yo creo que tú lo dices, ¿por qué las losas se mantienen apuntaladas? ¿Cierto? Exacto. Claro, ese se mantiene con las gatas. Muy bien. Mira, Carlos, ojo que eso es porque uno se cerciora que ahí la losa va a ser sometida a pronta carga. Entonces tú sabes que la carga que Exacto. se somete a la losa es más compleja y la dejamos apuntalada idealmente los 28 días, hasta que alcance su máxima resistencia. Es más, si hay alguna losa que va a ser sometida a un sobreesfuerzo, por ejemplo, pasar una carga que no está diseñada, la dejamos igual con gatas. Las losas son bien complicadas, así que ojo con la gata y con los puntales, ¿cierto? Que Claro, es son que porque cuando se está haciendo un edificio de 4 pisos, 5 pisos, o sea, ya tiene un mes, 2 meses y siguen las gatas abajo por el muy mismo bien, soporte. muy bien. Y hay que dejarla hasta que cumple los 28 días. Muy bien, muy bien. Lo vamos a dibujar más adelante para que se entienda bien la idea, pero a ver, dijimos al tiro, para que entiendan los chiquillos lo que estamos hablando. Bueno, primero Vale. explicarte que los hormigones en los muros también va a alcanzar los 28 días, pero se deja más tiempo porque uno cree lo siguiente. Bueno, si este fuese un edificio y este fuese la losa, entonces, claro, ahí dijo Carlos muy bien, el dibujo ahí nomás, pero la idea es la que importa. Yo dibujo mal para que ustedes empiecen a practicar con su imaginación, lo hago a propósito. No crean ustedes que yo dibujo de esta forma. Eh, y saca los pillos el profe terrible chant. Yo no sé qué lo invito ya. Oye, aquí tiene una puntal, son las alza prima, están súper mal dibujadas porque no estoy dibujando ni el, ni el trípode, ni las vigas, nada, solamente para que se entienda la idea. Entonces, estos puntales que se van colocando se dejan en general por 4 pisos, como lo dice muy bien Carlos, porque así yo me aseguro que en los 4 pisos ustedes saquen la cuenta, pues. En un mes tengo, ahí está. Si tengo este, bueno, uno puede decir, bueno, en una semana, bueno, un mes, dice, una semana este tiene 7 días. Bueno, el de arriba, pues, si este lo hizo hoy día, o lo hice este tiene 7 días, este lo hice la semana pasada, tiene 7 días más, como por el ejemplo, 7 días más y 7 días más. ¿Cuánto tengo ahí? La suma, 28. Entonces yo ya podría, de esta losa de acá, bueno, ahí Claro, tuviésemos otra más abajo, ¿cierto? El de más abajo tiene 28 días, yo podría ya sacar los primeros puntales. Ahí está. Yo podría sacar los primeros puntales. Entendiendo que voy subiendo, pues. Entonces, si este ya tiene 28 días, yo ya puedo retirar estos de acá. Ya puedo retirar esos puntales. Porque este va a ser capaz de soportar todos los pisos hacia arriba. Ahora, los muros se saca el moldaje al tiro. Pero la carga no es tan inmediata. Entonces, hay que entender dos cosas. Primero que este muro, este me quedó mucho. Este muro, oh, ahora sí, este va a quedar más derechito. Este muro, que supongamos que tiene que alcanzar una resistencia de 30 megapascal a los 28 días,
es muy posible que a los 3 días ya tenga 20 megapascales, sobre todo si un hormigón de alta resistencia. Entonces, a los 3 días yo ya le puedo sacar los moldajes, bueno, de hecho al otro día, se los sacamos al otro día, porque al otro Claro. día a lo mejor tiene 20, pero ya puede tener 15, porque los primeros días los hormigones ganan alta resistencia, pero la resistencia máxima la alcanza a los 28. Entonces, quizás en los primeros 2 días ya tiene 15 megapascales, el tercer día ya tiene 20, ¿cierto? Pero el día 28 va a alcanzar, no sé si me sigue la idea, como que va creciendo exponencialmente se llama, pero el día 28 recién va a alcanzar la resistencia de diseño. Por eso podemos disembrarlo rápido los muros. Ahora las losas también alcanzan grande resistencia, pero el problema está es que yo las losas sí o sí la estoy sometiendo a una carga directa que es la losa superior. Por eso es, Carlos, me interesa que tú hayas entendido la idea porque tú hiciste la pregunta. Ahora, el resto, si lo Sí, sí. entendió, también genial. Genial, pero no, Pero, ojalá que no se haya profesor, enredado. profesor, Diga, una consulta. Mire, o sea, hoy día se llenan los muros, ¿ya? ¿ya? Al otro día se saca el moldaje, Exacto. ¿ya? Al tercer día están poniendo Ajá, las vigas para que hagan la losa, exacto. ¿ya? Y al Y cuarto dígame, día, sobre ese mismo peso que está llevando el muro, porque ahí va a ir fierro, va a ir sí, todo po, lo demás. pero ojo, que, de nuevo, Carlos, pero fíjate bien, po, ¿dónde estamos cargando en primera instancia, antes que el muro? ¿Dónde estamos cargando toda la carga de la losa? Y yo te entiendo la idea, ¿eh? Que el muro Claro, tiene que transmitirle, o sea, la losa, cuando lo que está hablando Carlos, está diciendo muy bien, porque Carlos está excelente la pregunta. Porque Carlos dice, van a armar sobre este muro, van a armar una losa arriba, que es lo que estoy haciendo claro, yo ahí. exacto. Pero esa losa, ojo que está bien lo que dices tú, pero ojo que esta no es la figura, po, lo que estoy dibujando yo. No, po. No, no, La no, no. figura, Ahí van los fierros. ya, sí, Van los faltan fierros. los fierros entre medio, etcétera. Pero cuando armen Sí. esta losa, la losa que dibujé arriba, que la voy a poner con otro color ahora sobre, para que se entienda bien la No, idea, sí, sí, sí se le nota. con azul, fíjate, esta losa, claro, tú me dices, profe, pero me están cargando esta losa los dos muros. Sí, es cierto, eso es lo que queremos al final. Pero la realidad es que esta losa, por eso dejamos los puntales, porque Claro. no queremos Ya. que cargue inmediatamente en los muros. Entonces, si bien se va a transmitir una parte en los muros, pero la gran mayoría de la carga se va a transmitir en los puntales hacia la losa siguiente. Y la losa siguiente, por eso que tiene que tener la resistencia de los 28 días. Si no la tiene, tiene que estar apuntalada también, hasta abajo, Exacto. hasta que esté. ¿Se entendió ahora? Sí, 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 Muy sí bien. se le entendió bien. Oye, y muy buena la pregunta porque para que todos se hagan el ejercicio, claro, ¿cómo voy a cargar algo? Me gustó la pregunta. ¿Cómo voy a cargar algo en los muros si el profesor me está diciendo que los primeros días tampoco tiene la resistencia de diseño? Claro, pues no la tienen. Porque si la tuviese, entonces no pongo la alza prima, porque que se carguen en los muros nomás. Así que muy buena pregunta, estimado Carlos. El dibujo malo, la pregunta buena. ¿Qué vamos a hacer? Exacto. Ya, no te puedo dejar mala nota, pero ya. Terry, sigamos. ¿Qué estamos en la siguiente pregunta? Que es bajando ya. 28 días la resistencia de diseño, que no se le olvide eso, chiquillos. Estamos silenciando el micrófono ahí porque están abriendo y cerrando la puerta. Ya, ¿de qué material son las armaduras? ¿De cobre, de aluminio, de acero o de hierro? De acero. Ya. No solo porque el acero tiene gran resistencia a la tracción, sino porque además el acero tiene un comportamiento bien digo, de dilatación térmica muy parecido al hormigón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el frío y el calor se mueven lo mismo. Ustedes me dicen, ¿qué está hablando el profesor? Es que con los cambios de temperatura, esto lo hablamos en la clase pasada, parece, ¿eh? Los cambios de temperatura hacían que los materiales se expandieran o se contrayeran. Cuando hay frío, se contraen,
Cuando hay calor, se expanden. Si es que los materiales, si uno, suponte cuando hay 30 grados, bueno, suponte que eran 21, y sube la temperatura a 30 grados y el material crece 5 centímetros y otro material crece 10, ¿tendrían problemas los materiales entre ellos, no? Tenemos dos materiales juntos del mismo tamaño, uno aquí y otro aquí lado, otro este otro lado, del mismo tamaño. Pero cuando hay calor, y cuando hay calor, este crece poquito y este crece mucho. Supongamos que están pegados estos materiales. ¿Sería problemático o no habría problema? ¿Qué creen ustedes? Abran los micrófonos, digan. Da lo mismo, profe. Sí, profesor, trae problemas porque tienen diferentes eh, niveles o puntos de dilatación, pues. Se mueven distintos, pues. Entonces, de hecho, se podrían romper unos con otros, pues. Imagínate dos materiales juntos y uno crece más, se terminan rompiendo. Entonces, por suerte, el hormigón y el acero tienen comportamientos muy parecidos. Entonces, cuando el hormigón crece eso, el acero crece lo mismo. Y ahí no hay problema. Entonces, se siguen manteniendo juntos. Pero imagínate que si la barra de acero dentro de este hormigón funcionase distinto, entonces la barra de acero dentro del hormigón terminaría separada, como que se rasparía por dentro y después funcionarían como elementos independientes. Por suerte, como crecen, se extienden, se achican y se agrandan, que sería el término coloquial, eh, al mismo son de temperatura, a los mismos cambios de temperatura, entonces no hay problema. Excelente explicación, profesor. Se pasó. Los mejores dibujos que he visto en mi vida. Eliminamos así porque no quede registro de eso. Profesor, sacó un 7 con los dibujos. Es un 7. Es un 7. Ya, y este era el otro camión respuesta que tenía problemas, porque como hay que escribirla, que las vamos a sacar este tipo de preguntas, pero el nombre del camión es un camión mixer, el nombre más coloquial. No sé si podemos tener un camión mezclador, quizás sería otro, pero el más común es mixer. Y que vamos a cambiar en las preguntas escritas porque genera problemática al momento de poder responder. Vamos bien. Ay, me dio hambre, me dio sed, me dio todo. Pregunta 18. ¿Cuál instrumento este era? El cono de Abrams. Esto lo vimos, revisamos también hace un ratito. Y no mide resistencia, mide docilidad. Docilidad. 19. El proceso final para evitar que el hormigón se fisure se llama... ¿Cómo se llama? ¿Quién va a responder? Curado. Curado. Así que diciéndome cosas. No, claro, sí, tal cual, el proceso se llama curado, ¿no? No porque tenga esta cara desfigurada quiere decir que sea producto del alcohol. No, tal cual. El proceso de hormigón se llama curado. Bien, bien. Yo creo que no se les va a olvidar más ya, porque lo hemos hablado harto. Y es súper importante. No, es tan importante que yo creo que lo sabía antes de trabajar en construcción. De hecho, siempre recuerdo cuando chico en mi casa, o donde vivía mi abuelo en realidad, y un maestro estaba haciendo una ampliación y se empezaba por el radial, po. Y él hacía su pega de dejar el radial listo y le decía a mi abuelo que no se le olvidara que tenía que tirarle agüita el otro día, que era parte como que si no le tiraba agua se echaba a perder, se iba a fisurar, que ese es el término, se fisura. Pero sin que lo supiéramos, uno ya sabía que el hormigón había que humectarlo. Muy bien. Tipo de ladrillos. Tipo de ladrillo. Macizo, huecos y perforados. Ahí están los tres tipos. El macizo es el completo, el hueco el que tiene muchas perforaciones, para que se entienda, y el perforado el que tiene menos perforaciones. Ahí estamos con los tres tipos de ladrillo. Hacia grandes rasgos podríamos decir que el macizo es el fiscal y el hueco o perforado son los otros tipos de ladrillos que tengan perforaciones, como el ladrillo princesa.
Y la pregunta 21, para un muro armado con tensores recomendaría a máquina perforado. Muy bien. ¿Por qué no podría ser fabricado a mano? Porque fabricado a mano no hay perforado. El fabricado a mano es casi siempre macizo. Ayúdame, Jorge. ¿Puede ser que se haya hecho alguna vez un fabricado a mano perforado? No, yo en el tiempo, yo me Puro recuerdo en macizo. esos años, no, puro macizo nomás, ¿Cómo es eso? Ya. Tiene que puro ver con el macizo. molde. Realmente en el molde, por el molde tiene que ser industrializado. Ya, ahí estamos chiquillos. Y por la forma de apilarlo y todo. Pero ahí sería la respuesta de la pregunta. Podríamos hacer un pequeño break, ¿les parece o no? ¿Unos 15? Aquí estamos. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Acá estamos, profe, acá estamos. Muy bien, chiquillos, vamos a rápidamente pasarlo. Tres materiales en particular que se usan de la albañilería, que son relativamente nuevos, algunos no son nuevos, pero quizás no están al tanto de ellos, lo vamos a mostrar, que son especies de bloques que tienen un sistema muy parecido al de los ladrillos. Algunos tienen una variación importante, pero en el fondo es muy parecido. Y, ¿y cuáles son los cuidados y pequeñas diferencias que hay que tener con el otro tipo con los otros tipos de bloques? Entender primero que no todos los bloques son iguales, no todos se pegan de la misma forma, eh, no todos tienen los mismos cuidados ni los mismos controles. Y de hecho, estoy revisando uno que es el... ¿Estamos todos ya o no? No sé si están todos, pero... Bueno, pero para comenzar, ya como tengo la imagen puesta, estoy buscando aquí en internet el famoso tabique de la marca comercial Romeral, como conocido, un tabique de yeso, como Isomur, conocido como el Isomur, que es un tabique no estructural, principalmente fabricado como elemento divisorio, muy usado, no sé si hasta el día de hoy tendrá tanta salida, pero hasta hace unos tiempos para poder hacer divisiones rápidas, sobre todo en edificación en altura, se ocupaba este tabique de Isomur. Que por un lado, la colocación, si se fijan, es inmediatamente en contacto con un radier, no es, insisto, no es para poder hacer muchos elementos estructurales, pero se va fijando en se le van colocando unos niveles y después se rellenan y entre medio se les va colocando un pegamento que es del mismo material. Y eso como clave, fíjense aquí que el tabique Isomur, que es el que estoy mostrando en la fotito, hay más diseños, pero en particular este es el más cómodo porque es uno que abarca una gran dimensión, eh, es un tabique de alrededor que puede, bueno, tiene distintas características, pero el rango que tiene es no quiero equivocar, por eso estoy buscando las medidas exactas, pero puede ser 50 y 60 centímetros de ancho y largo. No encuentro las medidas de este bloque acá, pero estaba buscando para que se haga buena idea. Entonces yo con pocos bloques puedo alcanzar un gran área. Y además de eso tiene características muy parecidas a las planchas de yeso cartón, como el que es resistente al fuego, como el que es resistente a la humedad, y mejoran sus características, ¿cierto?, para distintos tabiques. En particular, la forma de colocación de esto se van colocando uno al lado del otro. La primera línea se le colocan unos tacos para que no esté en contacto directo con el suelo. Y en el perímetro igual, o sea, no pueden estar en contacto directo con la losa ni con los muros, porque como tienen cambios, pueden sufrir al momento de tener distintos cambios de dimensión o algún movimiento, se les coloca una separación, una especie de dilatación. Y entre ellos se pega con el adhesivo Isomur, que eso es importante, pero también es relevante que entre el perímetro y los bloques se les coloca espuma, se les coloca esta famosa espuma de poliuretano para lograr esta especie de separación. Voy a colocar aquí Isomur. Hay varios videos que muestran cómo se termina este famoso bloque y no quiero perder la clase en eso, por eso que no los quiero mostrar completo, pero si tienen la posibilidad podrían revisarlo. Y ahora voy a mostrar cómo se genera y ahí está la fotito. Bueno, y en este caso le colocaron unas cintas de Plumaví alrededor como base y después se le va rellenando.
Una de las formas, ¿cierto?, es con estas cintas de Plumaví, porque genera esta dilatación y quedan entre, podríamos decir, estas fajitas o láminas de Plumaví. Bloque isomor. ¿Alguien lo había visto antes? Por si alguien me puede hacer comentario. ¿Había escuchado los bloques isomor? Sí, profe, últimamente en el tiempo que yo estoy en la construcción se ha visto mucho trabajar con la formación bloque. Incluso hasta en Ya, mi país he visto muchas construcciones con eso. muy bien, muy bien. Ya, gracias, estimada Fátima. Fátima, ¿cierto? Ya, ahí estamos el de isomor. No sé si alguien quiere hacer alguna acotación más. Si han visto, diga, escucho. Yo trabajo mucho con los bloques. ¿Ya? ¿De isomor? Sí, hace mulo desde Ya. abajo de la fundación hasta arriba. Ah, perfecto. Ya, genial. Genial, genial, genial. Sí, estoy tratando de buscar algún apunte de isomor, pero no. Justo no ando con el documento donde tengo todo esto. Hay varios videos en internet también que les recomiendo como ver el paso a paso, que se entiendan quizás las pequeñas variaciones. Evidentemente que hay que tener una nivelación. Existen también anclajes que hay que considerar. Y vayan viendo las pequeñas diferencias que tenemos. Bueno, este proceso de colocación, se fijaron que en la parte inferior llevaba, a ver si tengo una imagen más clara, lleva esta especie de dilatación. No, no, no. Pensé que con la foto iba a quedar bien clara la idea, pero no me gustó nada la foto del isómoro. Ya, en términos prácticos, me interesa que entiendan de que el elemento de pega tiene que ser muy parecido en resistencia al mismo material. Y aquí hay una foto eh, más clara del material del isómoro y que ocupada en distintas. Aquí están las dimensiones, de 66 por 50. Se fijan que es una placa de un material de un espacio considerable, a diferencia del ladrillo que es de 20, o sea, de 33 por 14, ¿cierto? Tengo varios ladrillos, tengo un avance mucho mayor. Pero en la parte inferior, en la primera hilada, se coloca una cinta de Plumaví, que, que sería la primera base, y después se empiezan a pegar, ¿cierto? Unos con otros con un mortero de pega. Eso es súper relevante. Se van traslapando también, como la colocación de soga, ¿se acuerdan cómo era el ladrillo de soga? Se van traslapando y se van colocando. Son fáciles de cortar, se pueden cortar con una especie de serrucho de estos como el zapallo, son parecidos a esos tipos de serrucho, pero se pueden cortar con un serrucho manualmente. Hay formas de hacerlo más rápido, más eficiente también, pero se pueden cortar de esa forma. Y para poder colocar instalaciones también son fáciles de poder calar y existen unas máquinas caladoras para esto, especiales para esto, para meter tuberías de agua, meter tuberías de electricidad. Son bastante versátiles el famoso material de isómoro. Ahora, entendiendo cómo es un bloque de yeso, no tiene grandes características de resistencia. Eso es importante. Vamos a otro material más, y que este yo creo que lo han visto más, que es la foto que dejamos hace un rato también, que es el hormigón celular. Y este sí puede ser en algunas ocasiones, puede ser estructural. De hecho, se ocupa como los ladrillos también, pero entendiendo de que también tiene una resistencia determinada, no es que tengan grande resistencia. ¿Cuál sería la principal dificultad de este bloque? Es la impermeabilidad. Ya, la impermeabilidad. Porque a diferencia del ladrillo de arcilla, o sea, que es el medio rojizo, el bloque del hormigón celular, el poro es mucho más grande. Entonces la impermeabilización también es mucho más difícil. De hecho, el caso más emblemático, fíjense ahí los poros, que es las principales características que tiene el hormigón celular, tenemos la más mala experiencia de la famosa población del volcán, ¿ya? Casa Copeva. Sí, no quería decir la marca en particular porque yo soy del gremio, entonces, si bien soy crítico, también tengo que proteger la imagen de las constructoras, ¿ya? Oiga, Oye, muy sí, tal feo el cual, nombre, ¿eh? Feo el sí, nombre. tal cual. Copea, que Sí, es una yo sigla además, ¿cierto? Es una sigla por sí, ahí, pero sí, nos veíamos lamentablemente,
Todos tapados con nylon. Todas tapadas con nylon. Si yo Sí. vivía cerca de ahí, po, Oye, viví y te cerca. cuento, te voy a contar un poquito el detalle porque me tocó ser parte un poco del- ¿De la de la... solución? No, no de la solución por suerte, porque no hubo solución, pero sí de varios estudios. Me tocó revisar varios estudios respecto a por qué no se solucionaba. Y uno de los que me tocó revisar, que yo creo que era el más, era el más cuerdo, bueno, finalmente, ¿por qué no se pudieron, estas casas que eran con bloques de hormigón, se impermeabilizaron con con un impermeabilizante de ladrillo? Entonces, ese fue el principal error. No es que tampoco la constructora lo haya definido así. La constructora, lamentablemente, quien construyó, que podríamos decir algún profesional de obra, se equivocó en la adquisición del impermeabilizante, porque él debiera, a mi parecer, por el tiempo, puede ser que no haya entendido él bien que el impermeabilizante de ladrillo y el impermeabilizante de bloque de hormigón eran totalmente distintos. Yo creo que esa es la principal falla. Ahora lo sabemos bien todos, porque como tuvimos este caso y de mala experiencia, todos lo aprendimos, todos los profesionales de ahí en adelante lo aprendimos. Pero es más, yo creo que hasta esa falla, para alguien que no lo sabe, y yo creo que le pasó a este profesional por el poco, porque todos teníamos poca experiencia con los bloques de hormigón, yo creo que le ocurrió eso. Pero en particular, de hecho, si tú le preguntas a alguien ahora si compra un impermeabilizante, nadie se cuestiona si es un impermeabilizante de ladrillo, si es para bloques de hormigón celular o es para hormigón. Se compra el impermeabilizante y él cree que va a reaccionar o funcionar de la misma forma. Lamentablemente, el impermeabilizante de ladrillo tenía poca aplicación en un bloque de hormigón, porque el poro es mucho más grande, entonces no lograba completar la impermeabilización, lamentablemente. Y esa es la principal falla. El tema es que se reparó, y no fue no solo esa, además que tenía hubieron otras malas prácticas dentro de ese, porque empezaron a salir todas las yayitas de la obra, y lamentablemente tenía otras malas prácticas. Pero en particular, por qué se pasaba el agua de la lluvia hacia dentro de la obra, de las viviendas, era porque la impermeabilización estaba mal hecha, y estaba mal hecha con un producto que no iba a resultar. El tema es que cuando se reparó, porque se taparon con nylon, con polietileno, se reparó con el hormigón, con el impermeabilizante correcto, pero ya la humedad dentro de los muros era como que estaba ya dentro de los muros y había que esperar que saliera esa humedad. Y por otro lado, como las viviendas no eran amplias, eran departamentos muy chicos donde existía hacinamiento, la condición de humedad interna era atroz. Entonces, muchas familias tenían malas prácticas como secar ropa dentro de la casa, no ventilar las viviendas, que eso hoy en día lo sabemos también. Se generaba humedad internamente. Entonces la humedad nunca terminó. Aun cuando se impermeabilizaron finalmente, la humedad interior nunca se acabó porque no tenían buena ventilación, que eso hoy día se vela a las viviendas hoy en día cuando no tienen mala ventilación, se les genera ventilación forzada. Ustedes pueden ver que incluso hay viviendas donde no se pueden tapar las ventilaciones de las cocinas por un tema de los gases, pero en los baños pasa lo mismo. Y estas ventilaciones, si no existen, finalmente terminan siendo un problema porque se genera humedad interior. Ese es como el cuento de por qué finalmente todos se aburren, es porque no se acabó nunca la humedad interior, aun cuando después ya estaba impermeabilizada, y terminan por botar la vía al volcán. Pero sí, tal como dice Jorge, se tapaban con nylon y después se pensaba que el agua seguía entrando. Bueno, quizá en alguna filtración tiene que haber entrado, pero la principal problemática fue un problema de cómo se visualiza aquí esta foto, que es como súper decidora, que es de qué porte es el poro. Fíjense que hay poros que son de casi más de 2 milímetros, donde uno entiende rápidamente que hay que el, ¿cómo se llama? Una gota de agua va a pasar rápidamente al otro lado. ¿Ya? No quiero exculpar a las constructoras, ¿cierto? Ninguna en particular, pero sí, yo debo decir que tengo cierta controversia con todas las constructoras en general, porque uno a veces como trabajador siente que estas empresas abusan y podemos tener malas prácticas en el rubro, pero como soy de la construcción, también me hago parte del problema, digo, soy parte de esto también. Y en esa lógica, bueno, he descubierto que en general las constructoras, puedo decir que sí existen malas prácticas y hay algunas que son muy abusadoras, pero no es el grueso.
¿ya? Sí, ojo con eso, ojo, no es el grueso. Conozco harta, porque por suerte trabajo, ¿cierto?, en la Cámara Chilena de la Construcción, un gremio que se cuida a sí mismo, y que también yo tenía una visión distinta de este gremio, pero me he dado cuenta de que son más cosas positivas que las malas. Y sí tenemos mucho que mejorar, pero en general las constructoras hacen su pega, no como otros rubros que se especula mucho. Y solo para rematar, me acuerdo hace poco este tema de la estafa, que decían, no, que habían empresas constructoras de por medio. Ya, ojo que las que decían que eran empresas constructoras eran empresas de papel, ¿no? Nunca hubo un constructor ahí, nunca hubo un trabajador de la construcción ahí. Y finalmente las empresas constructoras son las que hacen el trabajo más tangible, pues se construye algo y está ahí. Que cobren caro, que hayan otras cosas de por medio, sí. Pero, pero podríamos decir que de las empresas o rubros es como el más tangible, no, no es como el banco que te pone los impuestos y tú no sabes para dónde van, u otro tipo de negocios que se especulan con los precios, los productos, las competencias, las colusiones. En la construcción es difícil la colusión, existe también, existe, pero es súper difícil, es súper difícil. El tema de los precios de la vivienda tienen que ver también con una alta rentabilidad que exigen las inmobiliarias, eh, y eso pasa desde el proyecto, cómo se vende, cómo se lo vende la constructora a la inmobiliaria, y porque la inmobiliaria también quiere su parte. ¿Sí? Es medio engorroso y también ahí podríamos decir que tienen algunos tienen malas prácticas, insisto, pero no es el grueso. Ya, después de hacer ese mea culpa y lavado de imagen, como quieran llamarlo, eh, que siento que es necesario, yo también soy bien crítico. Incluso esto de los incendios, pues hablan de los incendios, ¿no? Que las inmobiliarias después quieren construir. Ya, si las inmobiliarias no van a construir en los cerros donde no se puede construir, ya ese tema lo he hablado un montón de veces. Sí, seguramente se da en otros lados, no tampoco quiere decir que sea el tema del Concón, también cuando se construyó en Concón. A mí me da un poco de lata porque no es que tampoco las constructoras estén contra el medio ambiente, no es que quieran ir a arruinar los bancos de arena que existen ahí, y que por lo demás, ¿cierto? Los que tuvimos la fortuna de haber ido alguna vez, que eran hermosos y que ojalá hubieran existido. Pero tampoco la constructora llega como, no, quiere destruir el medio ambiente. O sea, a la constructora le dice, yo quiero construir, y él dice, ah, ya, pues yo voy a construir, quiero generar trabajo, quiero también tener mi parte porque es mi pega, pero no es la lógica de que quiero ir a contaminar, que quizás no lo hagan, no tomen las consideraciones pertinentes. Yo creo que esa es otra vuelta que hay que dar. Ya. No sé si alguien tiene, pueden comentar también, ¿no? Profe, está totalmente equivocado. Yo acepto todas las críticas. Lo que pasa, por ejemplo, estaba lejos, por ejemplo, la empresa esa de pintura, ¿Ya? Tricolor se llama, ¿cierto? La del incendio, Sí. estaba lejos de las viviendas. Pero resulta que las viviendas llegaron, las casas llegaron al lado de de la empresa. Ah, además, pues, además, Claro, siempre pasa además, eso. Si las casas llegan, hasta donde están llegan los al residuos lado, sale. claro. Entonces se ponen a reclamar contra los Contra la cordones industriales, qué autoconstrucción. sé yo, pero no es la culpa de los cordones industriales, Sí, pues, sí, no es la la culpa gente. de ellos. Buena acotación. Ahora, también pasa al revés. También a veces hay empresas que se chantan. Ahora, tampoco es que sea, recordemos que existe un plan regulador y todo de por medio, sí, pero buena la Exacto, explicación, Jorge. Sí, hay que darle más vueltas, no hay que ser, pero también hay que ser objetivo de que, como en todas las viñas, señor, en todos lados hay algunos que se quieren aprovechar y que hacen cosas indebidas. Pero por lo menos exacto. desde mi experiencia, que yo vengo del otro mundo, ¿cierto? Siendo un trabajador de la construcción, como supervisor, como jefe, etcétera, como profesional de construcción, y después entro al gremio, no soy dueño de constructor tampoco, pero sí conozco muchos dueños porque pertenezco, ¿cierto? A, Aparte, ¿cierto? De la Cámara Chilena de la Construcción. Y he compartido con ellos, sé que muchos son personas. Ahora, ojo, ¿cuáles son de los rubros donde las empresas más quiebran? Es en la construcción. Y eso no sé, ¿y es por qué? Es porque finalmente, porque cuando no hay trabajo de verdad, finalmente la empresa termina quebrando, con todo lo que hay, lo que acarrea, pero no es porque no es como en otros rubros, es difícil. ¿Por qué no quebran otros rubros tan rápido como en la construcción, tantas empresas? Y los constructores se rehacen, pues, tienen que volver de nuevo de abajo, empezar a construir. Claro, algunos lo hacen más rápido porque saben del negocio, pues ese es otro tema. Pero también denle una vuelta, ¿cuáles son las empresas que más sufren cuando hay debacle económico? Son las constructoras, no Las las de alimentos. constructoras, no, Somos los que, las ¿cierto? primeros.
Sí. Somos los primeros. Somos los primeros. Ya, eso después de haber llorado un rato, ahora también ganan harta plata cuando vamos siendo los locos. Entonces, ya, volviendo al bloque de hormigón armado, los bloques de hormigón celular, el elemento de pega aquí no es el yeso, obviamente, porque de hormigón tiene que ser mortero. El mortero, con mortero nosotros pegamos los bloques celulares. Y también existen para hormigones, bloques para hormigón armado, ¿cierto? Y es muy parecido a este del ladrillo, con la diferencia, ¿cierto? Que hay que tener no solo en la impermeabilización, sino que en la colocación. Fíjense ustedes un poco que la cantidad es mucho menor, ¿cierto? La batería es mucho menor y también las resistencias son distintas. Hay que rellenarlos por dentro en general, porque, bueno, aquí hay otro tipo de bloque, pero muchos son como el que mostramos en la primera imagen. Fíjense, ahí están pegados, pero tienen, y hay de diferentes modelos para Inteles. A mí me gustan mucho estos bloques, incluso algunos son, bueno, para todos, incluso Soleras, que es una compañera, por ser un tallo así grande fabricado. Otros no son de hormigón armado, Soleras completas de hormigón sólido, prefabricado, que vamos a abordarlo también. Pero a ver, vamos a abordar, tiré mostrar el de hormigón armado, o sea, hormigón celular. Y aquí hay una imagen que viene, que me gusta bastante. Y ahí está. Ya, ¿qué característica tienen en general los bloques? ¿Cierto? Que tienen aislación. Cuando tienen espacio interno, tienen aislación. Bueno, está la fotito que quería yo. A ver. Ya, fíjense, aquí tenemos distintos bloques de hormigón y estos que tienen la famosa O, o algunos son casi. Ahí sirve para pasar un tensor, ¿ya? Pero tenemos otro más, que es el que vimos al principio. Mm, ya, estos también. Estos son de la famosa fábrica prefabricados Grau. Y tenemos este bloque que estos no siempre son estructurales, hay que tratar de fijarse en la resistencia, fíjate que son 130, o sea, 13 megapascales, son de baja resistencia y esto lo ocupamos para hacer muros divisorios, no sé, lo han visto mucho quizás en el Líder, los supermercados, grandes supermercados, para hacer como separaciones, pero obviamente por su calidad no son para hacer hormigones de alta resistencia, simplemente para hacer divisiones, a veces jardineras, cosas así, son estos otros famosos bloques. Y evidentemente que van relleno con hormigón por dentro y también les puedo pasar un tensor. Estos son los más llamativos porque puedo hacer tensores. Y hay de esta misma, a ver, de nuevo, estos no son los únicos bloques. Ahora, profe, ¿hay algunos que tengan resistencia para ser estructural? Sí, hay algunos que tienen resistencia para ser, no para hacer quizás casas de tres pisos, quizás de segundo piso o de un piso, pero sí los hay, sí los hay. Y que pueden ser muy parecidos a los ladrillos, ¿ya? Con características muy parecidas de resistencia y aún mayores. Ya, tenemos dos. Profesor Pan Norte se ocupa mucho de uno parecido a este, Excelente, excelente. Mucho, mucho. El mismo, pero con más resistente. Mucho. más resistencia, Sí, ya, de más resistencia, pero el mismo mono. El mismo mono. sí, ajá. Y claramente, pues, para el norte, ¿por qué para el norte? Porque en el norte hay menos lluvia. Entonces no es tan necesaria la impermeabilización, porque de estos bloques es más difícil la impermeabilización. Recuerda que el poro es más grande. Así que diste en el clavo. Gracias, Carlos. Muy buena acotación. Excelente, excelente. Vamos a este, que este es el más extraño. Este es como el profe, el más raro. ¿Logran visualizar o no? ¿Quién se atreve a decir qué es lo que es? ¿Serán esos famosos Legos que le llaman? Vamos al país. Ya, no sé si el Lego, pero Yo ¿de lo he qué visto de eso, yo creo que eso. Pero no, pero yo imagino que es lo mismo que estaba mostrando antes, pues, el hormigón celular. ya, otro no, no, pero por ahí vamos, casi parecido. También tiene alta porosidad. Es un material mucho más liviano.
Ah, de la Pol. Muy bien, Kevin, muy bien. Recuerda que Ailapol es la marca comercial. Poliestireno expandido. Exacto. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el tradicional que nosotros ocupamos ahora? Que este es de alta densidad. Y yo les comenté, parece, pero son los mismos envases cuando uno se compra un computador o una televisión. Vienen estos como Plumavit dura. Ya, esta es. ¿Y por qué se usa? Porque tiene una capacidad de resistencia determinada que nos sirve para alcanzar algunos, llega a ser estructural, más si metemos concreto adentro. O sea, estos nos sirven como ladrillos, como bloques, pero por dentro tenemos que colocarle hormigón. ¿Y cuál es la principal gracia? Es que térmicamente son excelentes, excelentes, fuera de serie. De hecho, los que somos más antiguos sabemos que los heladeros con 35 grados mantenían todos los chocopandas, todo cierto, los helados, dentro Sí, de la cajita de Plumavit sin ningún problema. Y bueno, está más decirlo, los refrigeradores, los coolers, si bien uno le ve la carcasa plástica o metálica, pero después de eso hay una Plumavit, ¿ya? Porque la Plumavit, o Ailapol, o el nombre real, poliestireno expandido, es uno de los mejores aislantes que existen. Como la espuma de poliuretano, son muy parecidos, y estos tienen una muy buena condición térmica, por eso que se empezó a usar esto. Que no ha complicado es que el proceso constructivo ha sido bien difícil. De hecho, cuando me tocó verlo a mí, al momento de colocar el hormigón, por lo liviano del bloque, entonces imagínate, pues si yo voy con una manga y empiezo a tirar hormigón ahí encima, y aquí tengo un bloque, aquí tengo otro, rápidamente se desalineaban. Entonces, esa es la principal dificultad de este bloque, que por ser muy liviano, al yo colocarle su adhesivo, se me sale de línea, me sale de línea. Y el otro material hermano que tenemos de este, que no lo puse acá, Una que es- consulta, ¿a ese sí, ladrillo de poliestireno se le echa mortero H20 o se le echa hormigón, como usted dijo? el que diga el Uno, diseño. uno más grueso. No, el que diga el diseño, el que diga el diseño, puede ser un G20, un G30, Sí, depende del... y una consulta, eso aún así, aunque queden, claro, pues, yo igual recordando la foto, igual se le echa harto mortero, igual lo obtienen su peso, pero en caso de tormenta, un viento fuerte, no, no caen, terremoto. No, pues si llevan tensores, si pueden poner pilares, depende de la estructura, no se cae. No se caen. Hay Ya. varias casas, las que me tocó visitar a mí fue una constructora Manquehue, del sector de Piedra Roja, y que se cambiaron principalmente por el proceso constructivo, porque estaba siendo lento. Y se cambió porque finalmente tuvieron poniéndole moldaje a los bloques, entonces era como doble, triple trabajo. Se cambió y se volvieron a albañilería de bloques de hormigón y de ladrillo. Y el sistema hermano que existe, que es de esos bloques de Plumavit, que es el sistema ACE, que esto sí yo creo que lo han escuchado más, que son de revestimientos exteriores o interiores, depende cómo los queramos usar, pero generalmente es exterior, donde fíjense acá, puede ser un muro de hormigón o un muro de albañilería, y fíjense que hay una ventana acá, pero todo esto es como cuadraditos, son Plumavit que se pegaron encima. Y se le colocan estos refuerzos en los encuentros, pues, principalmente para que no se vayan a despegar. Hay varios sistemas para evitar que se despeguen. Se pegan además con un mortero, con un adhesivo montaje, y funciona impecable. Después se les tira una pasta encima para darle una terminación o un revestimiento eh, más formal. Voy a ver si puedo, aquí tengo una foto bien. Se raspa, después que se pega eso, se raspa. Se raspa a veces para poder generar una mejor adherencia. Ahora existen kits No, hoy. para poder sacarlo al nivel y de ahí ponerle la malla y de ahí pasarle la pasta. Exacto, pero a veces también porque creen que genera mayor adherencia, pero el ideal, ahora, es que es mucha la diferencia, porque en general no ocurre que haya tanta diferencia. Ahí están pegando uno, no sé si de la foto sirve un poquito, Sí, he pegado ahí varios, están pegando. y esto sirve tanto vivienda en extensión como en edificación en altura.
Después se les tira una pasta, depende de la marca, depende el fabricante o el proceso constructivo, pero puede ser un mortero, hay morteros que son elastómeros, y la fijación hay distintas, principalmente son adhesivos, se pegan contra el elemento, otros tienen unos esquineros, unos anclajes, tal como lo mencionó Carlos, muy bien Carlos, y una malla también, para sostenerlos, y la malla además sirve para que el mortero que yo voy a aplicar al final tenga mejor adherencia. Fíjate, acá está más clarito el dibujo. Suponte que el muro fuera de ladrillo, le pongo el adhesivo, pongo el bloque de EIF, ¿cierto? De poliestireno expandido, se tapa, ¿cierto? Con una malla de vidrio. Después tenemos un mortero de base, un mortero para poder tapar la malla, y después finalmente un acabado final, como se hace en todos lados. Y ese sería el EIF. ¿Este lo has visto o no? ¿Algún comentario? Carlos dijo que lo había visto. Otro compañero más Sí, que me diga. sí he trabajado con eso. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Muy bien. Ya, y el último sistema que vamos a revisar, que es quizás el más atingente y que más les va a tocar ver, son los hormigones prefabricados. Que este es un hormigón como tal, solamente que no se fabrica, viene listo y se tiene que montar. Fíjense aquí varias imágenes, tanto muros como losa. Aquí tenemos seguramente una losa de algún centro Esas son comercial. para las casas prefabricadas, ¿cierto? Exacto. Puede ser casa, puede ser mall, lo que sea. Tenemos Exacto. la foto chica acá, pero voy a ver si puedo agrandar la fotito. Eh, Incluso, ahora que me acuerdo, en los edificios a veces en la parte subterránea se hacían, se hacían tabiques con prefabricados, pero eran de yeso. Existen los prefabricados de yeso también, son blancos y se rompen rápidamente, pero son gruesos. ya, muy bien, muy bien. Vimos uno al inicio, vimos el de Isomur. No sé si estaba escuchando cuando estamos viendo el de Isomur. Y aquí tenemos una colocación de losas prefabricadas. Y sí, aquí, ¿cuál sería la recomendación? Bueno, primero que hay que tener cuidado con el montaje porque son piezas pesadas. Recuerden que un metro cúbico de hormigón pesan 2.400 kilos y ya vienen además como un elemento endurecido. Y en la colocación van a quedar sobrepuestos y después hay que terminar de amarrar, si es que lleva armadura, de terminar de amarrar la armadura con la pieza completa. Junto con eso hay que rellenar los espacios que quedan, ¿cierto? Con un mortero que tenga las mismas características de resistencia que el elemento prefabricado. Generalmente le llamamos a estos morteros, como son bien licuosos, le llamamos los grouting, porque se usan mucho como grouting de nivelación. Que finalmente son morteros muy fluidos que se meten rápidamente entre los espacios. Ahora, dependiendo de la expertise, ¿cierto?, de los trabajadores, también podría ser otro tipo de mortero, siempre y cuando tenga la misma resistencia. Insisto, la etapa más complicada del montaje tiene que ver con la nivelación, con que quede puesto en un lado el mismo nivel que el otro, para las losas, para los elementos de esta forma. O en su particularidad, para las vigas, también la nivelación, y para los pilares y muros, los aplomes, ¿cierto? Que estén bien aplomados. Es la parte más difícil de la pega, que queden bien aplomados, que queden bien colocados y que después queden fijados correctamente. Y aquí tenemos. Aquí tenemos otra fotito de prefabricados, ¿no es cierto? Recuerdo una vez cuando los primeros prefabricados que me tocó ver, que eran de pilares, que llegaron una serie de pilares, yo pensé que eran vigas. Y cuando empiezo a ver las excavaciones, en un día montaron como 20 pilares y el otro día solamente las vigas y ya tenían los pórticos hechos, no sé, como 10 pórticos listos, que si lo hubiesen construido in situ, fácil se hubieran demorado, no sé, un mes, si no más, un mes. Pero la cantidad de gente muy poca y el proceso muy rápido. Ahora, hay que saber hacerlo, sí. Lamentablemente, bueno, tengo que contarles también, porque este proceso constructivo es lo que se persigue ahora, tanto las casas prefabricadas, hacer todo lo... Hemos tenido varios encontrones con el prefabricado en Chile. Eh, yo en lo particular me tocó vivir el de los baños pop, no sé si alguien ha escuchado alguna vez, pero son baños prefabricados. Entonces se empezaron a montar, son baños que vienen listos. Les voy a contar un poquito de la historia mientras busco una imagen.
Eh, lo- Era un edificio que se construyó de forma tradicional, y la idea era llegar con el baño prefabricado y con la cocina prefabricada. Entonces se hacían las plantas libres y después se montaba el baño, se traía armado y se montaba, bien digo, en el edificio. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál era la principal problemática? ¿Cuál creen ustedes que es el principal problema? ¿O no había problema? Las cañerías, si encajaban con la tubería. No, porque son flexibles, pues entonces esa era la parte quizás más fácil, la conexión. Que también yo pensaba que esa era, bien que, porque yo también pensaba que era la parte más difícil, pero esa era la parte más fácil. La parte más difícil era la colocación, el montaje como tal, que quedaran perfectamente nivelados, porque no es como cuando estamos construyendo que tú vas colocando artefacto por artefacto y el artefacto tú vas nivelando uno por uno, po. Entonces, al nivelar uno por uno, si tú tienes el piso, si está un poco desnivelado el piso del baño, por ejemplo, no es tan relevante porque tú el water lo puedes nivelar, después nivela el lavamanos, etcétera. Entonces no existe esa problemática. En cambio, cuando tienes que montar todo este elemento, es súper importante que la base también esté bien nivelada. Y si no lo está, es que cuando llegue este elemento, yo deje bien acuñado en algún tramo esta parte para que quede bien nivelado. Y eso ya. Y eso fue mucho trabajo para los trazadores. Imagínate, además que siempre en las obras tenemos pocos trazadores, y le damos una gran responsabilidad. Entonces fue un tema. Insisto, y nosotros, no solo por esto, estoy dando solo un ejemplo, que para el tema de los prefabricados, y que si bien en Chile se quiere avanzar en esto, que va a ser quizás triste para todos los trabajadores de la construcción, porque va a disminuir de cierta forma el número de trabajadores, y por otro lado, los que queden van a tener que perfeccionarse, entender de que es el nuevo método de construcción. Y tercero, es que tiene que requería bueno, por un lado, más pega. Fíjese que, claro, se acababan un poco los gaffiters que van a tener que ir a trabajar a la industria ahora, y se van a acabar los gaffiters quizás en la obra, solamente van a estar los que tienen que conectar. Pero no sé si sea tanto el cambio de personas, sí entiendo de que vamos a tener que cambiar algunos oficios por otros, como por ejemplo más trazadores, más montajistas, ¿cierto? Más rigger, va a variar un poquito el trabajo, van a salir los tabiqueros quizás van a cambiar, eh, pero el prefabricado nos va a llevar a que tengamos que acomodarnos hasta el nuevo proceso constructivo, que es mucho más rápido. Yo siempre les comento el tema del hospital de China, que no se nos olvide que se demoraron. Déjame repasarlo acá. Siempre se me olvida cuánto fueron las horas. Si alguien se recuerda, para no tirarme el carril solo. Yo me acuerdo de una edificación que se hizo con puro prefabricado, se hizo en la minería de los Andes. En la minería de los Andes, todo lo que era la vivienda para que se hospedajen la jefatura, los trabajadores, los subcontratos, todo lo que trabajaba dentro de la minería, se Creo que ese es hicieron, el rock. ese es bueno. Ahí hicieron exactamente lo que usted dijo y tiene toda la razón por la parte más complicada, es que todo quede derecho, porque obviamente el edificio de principio a fin es prefabricado, entonces tiene que quedar el edificio como corresponde, po. Los anclajes, los pernos eran con pernos como de 30 centímetros, que tenían que pasar de un piso al otro y se impregnaban en los Muy, tabiques muy bien. o los pilares. Y ahí Muy, se muy iban buena. firmando, porque obviamente también cuando se va prefabricando, uno no los ve, uno piensa que está armado así nomás, pero tienen unos pernos inmensos, que se les coloca, que se les cruza para que no se desarmen. Muy buena acotación. Sí, aquí voy a mostrar el truck shop de Codelco, voy a mostrar el tiro un poquito lo que está hablando Kevin. Buena, Kevin, excelente. Ahí tengo un correo que me llegó de la noticia de Hormigón, y ahí está. Yo también Vamos. estoy suscrito al Hormigón al Día. Yo también Bien, lo leo. ya. Ahí está, ¿por cierto? Prefabricado de altura, y están todos las columnas y las vigas como se montaron. Ahora también las grúas que existen para esto también, pues son de gran escala. Y después la unión es la que hay que empezar a rellenar con mezcla, ¿cierto? Que van los grouting,
hay que colocar las armaduras también en posición. Serían los dos trabajos más concretos que ustedes van a entender cómo funciona estos famosos prefabricados. A ver si tengo otra imagen más. No, esa es la imagen más interesante. Y ahí tenemos, ¿cierto? Ahí se ve una vista. Y todo esto es puro prefabricado. Puro prefabricado. Ahí se ve un contenedor. Y de nuevo, la pega más relevante de esto, y Kevin dio en el clavo en algo, es que en montaje se trabaja al milímetro. No podemos equivocarnos en un milímetro, porque miren, fíjense aquí en esta viga, si yo me corro 3 milímetros más acá en un perno, tal como lo dijo muy bien Kevin, y la viga tiene la perforación, que para un perno puede ser de 2 centímetros, pero la perforación queda 3 milímetros corrido. Entonces, lamentablemente, no puedo estirar el bloque, no lo puedo estirar hacia acá para poder colocar esta viga. Por eso que la alineación tiene que ser súper perfecta. O sea, yo no puedo tener estos 3 milímetros de error, porque si estoy 3 milímetros corrido, la perforación no va a entrar. En construcción nosotros ese problema no lo tenemos, pues, porque en construcción nosotros ponemos el moldaje y si el fierro quedó más acá, 3 milímetros, no importa, pues cierro más acá, nomás el tema. Ya, como que se va arreglando con el avance, lamentablemente. Ya, chiquillos, vamos a llegar hasta ahí. Eso es 10 días se demoraron los chinos, se me estaba el dato. 10 días me llegó ahí recién el mensaje. 10 días se demoraron los chinos en hacer un hospital para 1000 camas. No es que queramos perseguir eso, pero hacia allá vamos. O sea, sí, queremos eso. Todos, Pero pues, los como proyectos de los proyectos de los chinos son los mismos proyectos que hace la minería. También, eso, solo que uno no los ve, solo que uno no los ve. sí, pues no se ve tanto la edificación, el montaje se ve más, es puro montaje. Tenemos nuestra restricción, ahora no quiero que digan no, todo en 10 días, no, porque igual nosotros tenemos normas constructivas más estrictas, eh, y tiene que ver también con nuestra geografía y nuestra condición sísmica, que también no nos va a hacer quizás que llegamos a tiempos tan reducidos, pero sí tenemos que cambiar la productividad de nuestro país porque estamos súper bajos. Y una de estas pegas también ponerlo al día, por decirlo a usted, nuestros métodos, lo que perseguimos, eh, y también uno prepararse, porque si no es que quedarse, que después no vamos a saber qué hacer, no, hay que ir cambiando nuestra mentalidad constructiva. Eso, chiquillos. Espero les haya gustado la clase de hoy día. Ya vimos, todos tienen su nota, ¿cierto? Si a alguien le falta, que es el momento para que me lo indique. Sí, ¿No? profesor, muchas gracias y disculpe, y mil disculpas por la